Canto XIV del Paraíso de Dante. El agua contenida en un vaso redondo se mueve del centro a la circunferencia o de ésta al centro, según que la agiten por dentro o por fuera. En mi mente se produjo el mismo efecto en cuanto cayó el alma gloriosa de Santo Tomás, por la semejanza que nacía de sus palabras y de las de Beatriz, a quien plugo decir después de aquel: «Ese necesita, aunque no os lo indique ni con la voz ni con el pensamiento, llegar a la raíz de otra verdad. Decidle si la luz con que se adorna vuestra sustancia permanecerá con vos eternamente tal como es ahora, y si así es, decidle cómo podrá suceder que no os ofenda la vista cuando os rehagáis visiblemente. Así como en un impulso de alegría los que dan vueltas danzando elevan la voz y manifiestan en sus gestos su regocijo, del mismo modo, ante aquel ruego piadoso y expresivo, los santos círculos demostraron nuevo gozo en su danza y en su admirable canto. El que se lamenta de que haya de morir aquí abajo para vivir después en el cielo, no ha visto el placer que la lluvia eterna de la sacrosanta luz produce en los bienaventurados. Aquel uno y dos y tres, que vive siempre y siempre reina en tres y dos y uno, no circunscrito y circunscribiéndolo todo, era cantado 3 veces por cada uno de aquellos espíritus con tal melodía que oírlos sería justa recompensa para todo mérito. Yo oí en la luz más resplandeciente del menor círculo una voz modesta, quizá como la del ángel al dirigirse a María, que respondió: «Tan prolongada como sea la fiesta del paraíso, otro tanto tiempo nuestro amor irradiará en torno de nuestra vestidura. Su claridad va en pos del ardor de nuestro amor, y el ardor depende de nuestras celestiales visiones, y éstas son tanto más claras cuanto mayor es la gracia que da más valor a nuestra vista. Cuando nos revistamos de la carne gloriosa y santa, nuestra persona será mucho más grata al alma misma porque estará completa. Entonces se aumentará lo que de su gratuita luz nos da el sumo bien, luz que nos permite contemplarle, y entonces deberá aumentarse también nuestra santa visión, el ardor que ésta produce y el rayo que del ardor desciende. Pero así como el carbón que origina la llama la sobrepuja en deslumbrante blancura, de tal modo que aparece en medio de ella, de igual suerte ese fulgor que ya nos rodea será vencido en apariencia por la carne que todavía está cubierta por la tierra, y un esplendor tan grande no podrá ofendernos, porque los órganos del cuerpo serán bastante fuertes para todo lo que pueda deleitarnos. Uno y otro coro me parecieron tan prontos y unánimes en decir amén, que manifestaron bien claramente su deseo de revestir sus cuerpos mortales, no por ellos quizá, sino por sus madres, por sus padres y por los demás seres que les fueron queridos antes de convertirse en sempiternas llamas. Y he aquí que en derredor de tales claridades nació una nueva luz sobre la que allí había, semejante a un horizonte luminoso, y así como al empezar el crepúsculo de la tarde empiezan a entreverse en el cielo nuevas apariciones que parecen ser y no ser, creí distinguir allí nuevas sustancias que formaban un círculo fuera de las otras 2 circunferencias. Oh verdadero centelleo del Espíritu Santo, cuán brillante se presentó de improviso a mis ojos que vencidos no pudieron soportarlo. Pero Beatriz se me mostró tan bella y sonriente que debo dejar esta visión entre los demás objetos que he visto y que no he podido conservar en la memoria. Mis ojos, sin embargo, recobraron fuerzas para elevarse de nuevo, y me vi transportado solo con mi dama a mayor gloria. Pronto me apercibí de que estaba más elevado por la abrasada sonrisa de la estrella que me parecía más roja que de costumbre. De todo corazón, y con aquellas palabras que son las mismas en todos, hice a Dios el holocausto de reconocimiento debido a esta nueva gracia, y aún no se había extinguido en mi pecho el ardor del sacrificio cuando conocí que éste había sido acogido con agrado, porque se me aparecieron resplandores tan deslumbrantes y rojos entre 2 rayos, que dije: «Oh Helios, cómo los embelleces». Cual galaxia que sembrada de grandes y pequeñas luces extiende entre los polos del mundo una línea blanca que hace durar a los más sabios, representaban aquellos rayos á guisa de constelaciones y en la profundidad de Marte el signo venerable
que forma en un círculo la intersección de dos diámetros en ángulo recto. Aquí vence mi memoria a mi talento, porque sobre aquella cruz resplandecía Cristo, de suerte que no puedo encontrar una comparación digna. Pero quien coge su cruz y sigue a Cristo, me perdonará con más voluntad lo que omito, al ver un día brillar en aquel árbol a Cristo. De uno a otro extremo de los brazos de la cruz y de arriba a abajo se agitaban luces que lanzaban vívidos destellos cada vez que se unían o pasaban más allá, tal como se ven en la tierra los átomos agitándose en línea recta o curva, ágiles o lentos, cambiando sin cesar de aspecto, en el rayo que corta la sombra que el hombre, por medio de su inteligencia y de su arte, se procura contra el sol. Y así como el laúd o el arpa forman con sus numerosas cuerdas una dulce armonía aun para el que no distingue cada nota, del mismo modo aquellas luces que allí se me aparecieron produjeron en la cruz una melodía que me arrebataba a pesar de no comprender el himno. Bien comprendí que encerraba altas alabanzas porque llegaron hasta mí estas palabras: resucita y vence. Pero las oía como el que no comprende y oye. Estaba allí tan arrobado que hasta entonces no hubo cosa alguna que me ligara con tan dulces vínculos. Parecerá quizá que hay demasiado atrevimiento en mis palabras al ver que pospongo el placer que experimento contemplando los bellos ojos en que se calman mis deseos, pero el que sabe que las vivas marcas de toda belleza la adquieren más cuanto más se elevan, y que yo no me había vuelto entonces a mirarlos, podrá excusarme de lo que yo me acuso para excusarme, y por oírme decir la verdad, pues el santo placer que nacía de aquella mirada no estaba excluido por otro placer mayor, porque aquel, a medida que nos elevamos, es más puro. Canto XIV del Paraíso. Canto XV del Paraíso de Dante. La benigna voluntad de aquellos espíritus en la que se manifiesta siempre el amor cuyas aspiraciones son rectas, como la concupiscencia se manifiesta en la voluntad inicua, hizo reposar las santas cuerdas que por la diestra de Dios están templadas. ¿Cómo se habían de hacer sordas a súplicas justas aquellas sustancias que para infundirme el deseo de hacerles alguna pregunta estuvieron acordes para callarse? Es justo que se lamente sin tregua el que por amor a cosas que no pueden durar eternamente se desprende de aquel amor. Como por un cielo tranquilo y puro circula acá y allá un fuego repentino que atrae nuestras miradas hasta entonces indiferentes, semejante a una estrella que cambia de sitio, sólo que hacia la parte donde se enciende y dura poco, ninguna claridad se extingue. Así se corrió un astro de la constelación que allí resplandece desde el extremo del brazo derecho de la cruz al pie de la misma. El diamante no se separó de su cíngulo, sino que fue recorriendo la línea luminosa, asemejándose a un fuego detrás del alabastro. No menos piadosa apareció la sombra de Anquises, si hemos de dar crédito a nuestra mayor musa, cuando vio a su hijo en los campos elíseos. «Oh sanguis meus, oh super infusa, gratia Dei sicut tibi, qui vis unquam coeli janua reclusa». Así dijo aquella luz, por lo cual fijé en ella toda mi atención. Después volví los ojos hacia mi dama, y por una y otra parte quedé asombrado, pues en los suyos brillaba tal sonrisa que creí llegar con los míos al fondo de mi gracia y de mi paraíso. Luego aquel espíritu al que era tan dulce ver y oír, añadió a sus primeras palabras cosas que no comprendí, tan profundos fueron sus conceptos, no porque fuese su intento el ocultármelas, sino por necesidad a causa de ser éstos superiores a la inteligencia de los mortales. Cuando el arco de su ardiente afecto estuvo menos tirante para que sus palabras descendiesen hasta el límite concedido a nuestra inteligencia, la primera cosa que oí fué: «Bendito seas, Trino y Uno, que tan propicio eres para mi sangre». Y continuó diciendo: «Hijo mío, gracias a Beatriz, que te ha revestido de plumas para tan alto vuelo, has hecho cesar un plácido deseo que ha durado en mí, que te hablo tras esta luz, mucho tiempo, y que nació por haber leído tu venida en el volumen divino, cuyas páginas en blanco están siempre en blanco y las escritas escritas.
tú crees que tu pensamiento ha llegado hasta mí por medio de aquel que es el primero, lo mismo que de la unidad de todos conocida se forman el 5 y el 6, y por eso ni me preguntas quién soy, ni por qué te parezco más gozoso que otro alguno de esta alegre cohorte. Crees, pues, la verdad, porque en esta vida los espíritus que disfrutan así de mayor como de menor gloria moran en el espejo en que aparece el pensamiento antes de que éste germine en la mente. Pero a fin de que el sagrado amor que observo con perpetua atención y que excita en mí un dulce deseo se satisfaga mejor, manifieste su voluntad tu voz segura y halagüeña y franca, manifieste su deseo, pues mi respuesta está ya preparada. Yo me volví hacia Beatriz, y ella, que me había oído antes de que yo hablara, me sonrió de un modo que hizo crecer las alas de mi deseo. Después empecé de este modo: el afecto y la inteligencia, desde que os apareció la igualdad primera, tienen un peso igual en cada uno de vosotros, porque en ese sol que os ilumina y abrasa con su luz y calor, son tan iguales ambas virtudes que toda semejanza es poca. Pero el afecto y la inteligencia de los mortales, por razón que os es ya manifiesta, no vuelan con la misma igualdad. Así es que yo, que soy mortal, me veo en esta desigualdad, y únicamente puedo dar gracias con el corazón á vuestra paternal acogida. Te suplico pues encarecidamente, oh vivo topacio que enriqueces esa preciosa joya, que me hagas sabedor de tu nombre. Oh vástago mío, en quien me complacía mientras te esperaba, yo fui tu raíz. De esta suerte dio principio á su respuesta. Después añadió: aquel de quien ha tomado su nombre tu prosapia y que por espacio de 100 y más años ha estado girando por el primer círculo del monte fué mi hijo y tu bisabuelo. Bien necesita que con tus obras disminuyas su prolongada fatiga. Florencia, dentro del antiguo recinto donde oye sonar aún tercia y nona, estaba en paz, sobria y púdica. No tenía vanos ornamentos, ni coronas, ni mujeres engalanadas, ni cinturones más hermosos á la vista que la persona que los llevaba. Al nacer no causaba aún miedo la hija al padre, porque la época del matrimonio y el dote no habían salido de los límites regulares. No estaban entonces las casas vacías de moradores, no había llegado aún Sardanápalo á enseñar lo que se puede hacer en una cámara. Montemalo no había sido aún vencido por vuestro Ucellatoyo, el cual, así como ha vencido al subir, así será vencido al caer. Yo he visto á Belinchón Berti, con cinturón de cuero y hebilla de hueso, y á su mujer separarse del espejo sin afeites en el rostro. He visto á los de Nerli y á los de Vecchia contentarse con ir cubiertos de una simple piel, y á sus mujeres dedicadas á la rueca y al uso. Oh afortunadas! Cada una de ellas conocía el lugar donde había de ser sepultada, y ninguna se había visto abandonada en el lecho por causa de la Francia. La una velaba su cuna, y para confortar á su hijo usaba el idioma que constituye la primera alegría de los padres y de las madres. La otra, tirando de la blanca cabellera de su rueca, charlaba con su familia de los troyanos y de Fiésole y de Roma. En aquellos tiempos se hubiera mirado como una maravilla á una Changuella y á un Lapo Salterello, como hoy causaría asombro un Cincinnato y una Cornelia. En medio de tanta calma y de tan hermosa vida por parte de todos, y entre tan fieles conciudadanos, me hizo nacer la Virgen María, llamada á grandes gritos, y en vuestro antiguo baptisterio fui á un tiempo cristiano y cachagüida. Moronto y Eliseo fueron mis hermanos, mi esposa procedía del valle del Po, y de ella sacaste tu segundo nombre. Después seguí al emperador Conrado, que me concedió el título de caballero, tanto fué lo que le agradé por mis buenas acciones. Tras él fui contra la maldad de aquella ley cuyo pueblo usurpa vuestro dominio por culpa del pastor. Allí aquella torpe raza me libró del mundo falaz, cuyo amor envilece tantas almas, y desde el martirio llegué á esta paz. Fin del canto XV del Paraíso. Canto XVI del Paraíso de Dante. Oh mezquina nobleza de la sangre,
si haces que de ti se vanaglorie la gente allá abajo donde languidece nuestro afecto, no habrá ya nada que me asombre, pues que yo también me vanaglorié allí donde el apetito no se tuerce, en el cielo, digo. Tú eres en efecto como manto que se acorta pronto, y que si de día en día no se le añade un trozo, el tiempo vaga en derredor con sus tijeras. Con el vos al que Roma fue la primera en someterse y en cuyo empleo no han perseverado tanto sus descendientes, empezaron mis palabras, por lo cual Beatriz, que había estado algún tanto apartada, sonriéndose, se pareció a la que tosió cuando la primera falta de ginebra, de que habla la crónica. Yo empecé a decir: vos sois mi padre, vos me infundís aliento para hablar, vos me eleváis tanto que soy más que yo mismo. Por tantos arroyos se inunda de alegría mi mente, que se muestra gozosa al considerar que puede contener tanta sin romperse. Decidme, pues, oh mi amado germen, quiénes fueron vuestros antepasados y cuáles fueron los años más señalados de vuestra infancia. Decidme lo que era entonces el rebaño de San Juan y cuáles eran entonces las personas más dignas de elevados puestos. Como la llama del carbón que se aviva al soplo del viento, así vi yo resplandecer a aquella luz ante mis respetuosas palabras, y si pareció más bella a mis ojos, más dulce y suave fue también su acento cuando me dijo, aunque no en nuestro moderno lenguaje: desde el día en que se dijo ave hasta el parto en que mi madre, que hoy es santa, se libró de mi peso, este planeta fue a inflamarse 553 veces al pie del león. Mis antepasados y yo nacimos en aquel sitio donde encuentra el último cuartel el que corre en vuestros juegos anuales. Bástete saber esto con respecto a mis mayores. Lo que fueron o de dónde vinieron es más conveniente callarlo que decirlo. Todos los que se encontraban entonces en estado de llevar las armas, desde la estatua de Marte hasta el baptisterio, formaban la quinta parte de los que ahora viven allí, pero la población que es al presente una mezcla de gente de Campi, de Chertaldo y de Figine, se veía pura hasta en el último artesano. Oh, cuánto mejor fuera tener por vecinos a aquellas gentes y vuestras fronteras en Galluzzo y Trespiano, que tenerlas dentro de vuestros muros y soportar la fetidez del villano de Agullón y del de Siña, que tiene ya los ojos muy abiertos para traficar. Si la generación que está más degenerada en el mundo no hubiera sido una madrastra para César, sino benigna como una madre para con su hijo, tal ha sido el florentino que cambia y trafica, y si hubiera vuelto a Semifonti donde iba su abuelo por dioseando, los Conti estarían aún en Montemurlo, los Cerchi en la jurisdicción de Ancona y quizá en Valdigrieve los Buondelmonti. La confusión de las personas fue siempre el principio de las desgracias de las ciudades, como la confusión de los alimentos lo es de las del cuerpo, pues un toro ciego cae más pronto que un cordero ciego, y muchas veces corta mejor una espada que 5. Si consideras cómo han desaparecido Luni y Urbisalla, y cómo van tras sus huellas Chiusi y Sinigalla, no te parecerá una cosa difícil de creer el oír cómo se deshacen las familias, puesto que las ciudades mismas tienen un término. Vuestras cosas tienen todas su muerte como vosotros, pero se oculta la muerte de alguna que dura mucho, porque vuestra vida es muy corta, y así como los giros del cielo de la luna cubren y descubren sin tregua las orillas del mar, lo mismo hace con Florencia la fortuna, por lo cual no debe asombrarte lo que voy a decir con respecto a los primeros florentinos, cuya fama está envuelta en la oscuridad de los tiempos. He visto los Ughi, los Castellini, Filippi, Greci, Ormanni y Alberici ya en su decadencia, ilustres caballeros. He visto también con los de Sannella a los del Arca y a los Soldanieri y los Ardinghi y los Bostichi, tan grandes todos como antiguos. Sobre la puerta, cargada al presente con una felonía de tan gran peso que en breve hará zozobrar vuestra barca, estaban los Ravignani, de donde ha salido el conde Guido y los que han tomado después el nombre del gran Belinchone. El primogénito de la familia de la presa conocía el arte de gobernar bien, y en casa de Galigallo se veían ya los distintivos de su nobleza
que consistían en tener dorados la guarnición y el pomo de la espada. Grande era ya la columna de la comadreja e ilustres los sacchetti, ginocchi, sifanti, barrucci y galli, y los que se avergüenzan ante el recuerdo de la medida. El tronco del que nacieron los calfucci era ya grande y ya habían sido promovidos a las sillas curules los sizzi y arrigucci. Oh, cuán fuertes he visto a aquellos que han sido destruidos por su soberbia. Las bolas de oro con sus altos hechos hacían florecer a Florencia, así como los padres de aquellos que siempre que está vacante vuestra iglesia engordan reunidos en aquel sitio. La presuntuosa familia que persigue como un dragón al que huye y se humilla como un cordero ante el que le señala los dientes o la bolsa, ya era algo antigua, pero su origen era vulgar, así es que no agradó a Uberti Donato que su suegro le hubiera hecho su pariente. Ya había bajado al mercado el Caponsacco desde Fiesole, y ya Guida e Infangato eran buenos ciudadanos. Voy a decirte una cosa increíble y verdadera. En el pequeño círculo que formaba la ciudad se entraba por la pequeña puerta que debía su nombre a la familia de la Pera. Cada uno de los que llevan las bellas insignias del gran varón, cuyo nombre y cuya gloria se renuevan en la fiesta de Santo Tomás, recibió de él su título de caballero y sus privilegios, si bien hoy se ha colocado en el partido del pueblo aquel que rodea sus insignias de un círculo de oro. Ya existían los Gualterotti y los Importuni, y el Borgo estaría más tranquilo si no hubiera recibido nuevos vecinos. La casa, de que ha nacido vuestro llanto, por el justo rencor que os ha destruido y dado fin a vuestra agradable vida, era honrada con todos los suyos. Oh, Buondelmonte, cuán mal hiciste en no aliarte con ella por medio del matrimonio para consuelo de los demás. Muchos de los que hoy están tristes estarían alegres si Dios te hubiese entregado a Lema la primera vez que viniste a la ciudad, pero era preciso que sobre esa piedra rota que guarda el puente Florencia sacrificara una víctima en sus últimos días de paz. Con tales familias y con otras muchas he visto a Florencia en medio de tan gran reposo que no tenía motivo para llorar. Con estas familias he visto a su pueblo tan glorioso y tan justo que jamás se llevó el lis al revés en la lanza, ni se había vuelto aún encarnado a causa de las divisiones de aquél. Fin del canto XVI del Paraíso. Canto XVII del Paraíso de Dante. Del mismo modo que acudió a Climene para cerciorarse de lo que había oído con respecto a sí, aquel por quien los padres son menos blandos para con sus hijos, tal estaba yo y tal parecía a Beatriz y a aquella santa luz que por mí había antes cambiado de sitio, por lo cual mi dama dijo: exhala el ardor de tu deseo a fin de que salga bien impreso su sello interior, no porque sus palabras hagan que te conozcamos mejor, sino para que te atrevas a manifestar tu sed y que otro te dé de beber. Oh mi querida planta, que tan alta te elevas que así como ven las inteligencias terrestres que no pueden caber en un triángulo dos ángulos obtusos, tú ves las cosas contingentes antes de que en sí sean, considerando el punto en que todos los tiempos son presentes, mientras que guiado por Virgilio subía por la montaña donde se curan las almas y mientras descendía por el mundo de los muertos, se me dirigieron palabras graves con respecto a mi vida futura, que aunque me considere como un tetrágono contra los golpes del porvenir, quisiera saber cuál es la suerte que me está reservada, porque la flecha prevista siempre es más lenta. Así dije a la misma luz que me había hablado antes, y como lo quiso Beatriz, manifesté mi deseo. Aquel amoroso progenitor mío, encerrado en su luz, pero manifestándose por su sonrisa, no me contestó por medio de ambajes, en los que procuraban ceñirse los idólatras antes de que fuera inmolado el Cordero de Dios que redimió los pecados, sino con palabras claras y en un latín preciso. Las contingencias que no se extienden fuera de los límites de vuestra materia están todas presentes en la mente de Dios. Su necesidad, sin embargo, no se patentiza menos que la de la mirada de aquel que ve un buque descendiendo por una corriente.
desde la mente divina llega a mi vista el tiempo que para ti se prepara como a los oídos la dulce armonía del órgano. Del mismo modo que partió Hipólito de Atenas por la crueldad y perfidia de su madre, te será necesario salir de Florencia. Esto es lo que se quiere y lo que se busca, y lo que pronto se hará, porque de ello se ocupan allí donde diariamente se trafica en nombre de Cristo. El partido vencido, según costumbre, se echará en brazos del crimen, pero la venganza divina acudirá en testimonio de la verdad que la dispensa. Tú abandonarás todas las cosas que amas más entrañablemente, y este será el primer dardo que arroja el arco del destierro. Tú probarás cuánta sal tiene el pan de otros, y cuán duro es el camino cuando es necesario bajar y subir por escalera ajena. Y aquel que más cargará tus espaldas será la compañía estúpida y malvada con la que caerás en este valle, porque ingrata, loca e impía se volverá contra ti, si bien poco después, ella y no tú, verá destrozada su frente. Su conducta será la prueba de su bestialidad, de suerte que para ti será más laudable haberte llamado completamente aparte. Tu primer refugio y tu primer albergue serán la cortesía del gran lombardo, que sobre la escala lleva el ave santa, y el cual te mirará tan benignamente que entre ambos el dar precederá al pedir, al contrario de lo que sucede entre los demás. Con él verás a aquel que al nacer fue tan inspirado por esta estrella que sus hechos serán siempre notables. Los pueblos no lo han echado aún de ver a causa de su corta edad, pues sólo hace 9 años que giran en derredor de él estas esferas. Pero antes de que el gascón engañe al gran Enrique, aparecerán las chispas de su virtud en su desprecio por el dinero o por las fatigas. Sus magnificencias serán tan conocidas que ni aun sus mismos enemigos podrán dejar de referirlas. Espera en él y en sus beneficios. Por él muchos hombres serán transformados y los ricos y los pobres cambiarán de condición. Lleva grabado en tu mente cuanto te predigo, pero sin manifestarlo a nadie. Y me refirió después cosas que parecerán increíbles aun a aquellos que las presencien. Después añadió: Hijo mío, tales son las interpretaciones de lo que se te ha dicho, tales las asechanzas que se te ocultarán por pocos años. No quiero, sin embargo, que envidies a tus conciudadanos, pues que tu vida se prolongará aún más que el castigo de su perfidia. Cuando por su silencio demostró el alma santa que había concluido de poner la trama en la tela que le presenté urdida, empecé a decir, como el que desea, en medio de sus dudas, el consejo de una persona que ve y quiere con rectitud y ama. Bien veo, padre mío, cómo corre el tiempo tras mí a fin de darme uno de esos golpes, tanto más graves cuanto más desprevenido se vive, por lo cual es bueno que me arme de previsión a fin de que si se me arrebata lo que más quiero, no pierda lo demás por causa de mis versos. Allá abajo, en el mundo eternamente amargo, por el monte de cuya cima me sacaron los hermosos ojos de mi dama, y después por el cielo, de luz en luz, he oído cosas que si las repitiera haría experimentar a muchos un sabor desagradable, y si soy un amigo tímido de la verdad, temo perder la fama entre los que llamarán a este tiempo el tiempo antiguo. La luz en que sonreía el tesoro que había encontrado allí empezó por brillar como un espejo de oro a los rayos del sol y después respondió: una conciencia manchada por su propia vergüenza o por la ajena encontrará en efecto alguna violencia en tus palabras. No obstante esto, aparta de ti toda mentira, manifiesta por completo tu visión y deja que se rasquen donde tienen la sarna, pues si tu voz es molesta al gustarla por primera vez, dejará un alimento vivificante cuando sea digerida. Tu grito hará lo que el viento que azota las más elevadas cimas, lo cual no será una pequeña prueba de honor. Por eso tan sólo se te han mostrado en estas esferas, en el monte y en el doloroso valle, las almas que han gozado de cierto renombre, porque el ánimo del que escucha no fija su atención ni presta fe a ejemplos sacados de una raíz oculta y desconocida, ni a otras cosas que no se manifiesten claramente. Fin del canto XVII del Paraíso. Canto XVIII del Paraíso de Dante.
Aquel espíritu bienaventurado se recreaba ya en sus reflexiones y yo saboreaba las mías, amortiguando lo amargo con lo dulce, cuando aquella dama que me conducía hasta Dios me dijo: cambia de ideas, piensa que yo estoy al otro lado de aquel que alivia todas nuestras contrariedades. Yo me volví hacia la voz amorosa que así me reanimaba y desisto de expresar cuál fue el amor que vi entonces en sus santos ojos, no sólo porque desconfíe de mis palabras, sino porque la mente no puede expresar lo que es superior a ella, a no acudir otro en su ayuda. Sólo puedo decir con respecto a este punto que contemplándola mi amor se vio libre de todo otro deseo. Mientras que el placer eterno que irradiaba directamente sobre Beatriz me hacía feliz al contemplar el inspirado aspecto de su hermoso rostro, atravesándome, ella, con la luz de una sonrisa, me dijo: vuélvete y escucha, que no está solamente en mis ojos el paraíso. Así como algunas veces se ve la pasión en la fisonomía, si aquella es tanta que el alma entera le está sometida, del mismo modo en los destellos del fulgor santo hacia el cual me volví, conocí el deseo de continuar nuestra plática, y en efecto empezó así: en esta quinta rama del árbol que se vivifica por la copa hay siempre fruto y nunca pierde sus hojas. Aquí hay espíritus bienaventurados que allá abajo, antes de venir al cielo, alcanzaron tan gran renombre que toda musa se enriquecería con sus acciones. Mira los brazos de la cruz, y los que te iré nombrando harán en ellos lo que en la nube su fuego rápido. Vi pasar un fulgor por la cruz al nombrar a Josué, en cuanto aquél hizo lo que dijo, y el oír pronunciar aquel nombre y ver deslizarse su resplandor fue todo uno. Al nombre del gran Macabeo vi moverse otra luz girando, siendo su alegría la causa de sus vueltas. Del mismo modo a los nombres de Carlomagno y de Orlando mi atenta mirada siguió a dos luces como sigue la vista el vuelo del halcón. Después pasaron ante mis ojos por aquella cruz Guillermo y Vinoardo, el duque Godofredo y Roberto Guiscardo. En seguida el alma que me había hablado se movió del mismo modo y se reunió a las anteriores, demostrándome lo artista que era entre los cantores del cielo. Volvíme hacia el lado izquierdo para conocer en el rostro de Beatriz lo que debía hacer, bien por sus palabras o por sus ademanes, y vi sus ojos tan serenos, tan gozosos, que su rostro sobrepujaba a todos los otros y hasta a su anterior aspecto. Y así como por el mayor placer que experimenta el hombre que obra bien se apercibe de día en día de que aumenta su virtud, del mismo modo me apercibí yo, al ver más resplandeciente el semblante de Beatriz, de que al girar alrededor de la tierra con el movimiento del primer móvil había aumentado el círculo que describíamos, y así como en corto tiempo el rostro de la doncella que depone el peso de su vergüenza se convierte de rojo en blanco, tal sucedió a mis ojos, según observé, en cuanto me volví, a causa de la blancura de la sexta y templada estrella que me había recibido en su interior. Yo vi en aquella antorcha de Jove los destellos del amor que en ella existía representando a mis ojos nuestro alfabeto, y así como las aves que se elevan sobre un río regocijándose al llegar al sitio donde encuentran su alimento forman a veces una hilera circular y otras veces la prolongan, de igual suerte revoloteaban cantando las santas criaturas dentro de aquellas luces y describiendo d o i o l con sus movimientos. Primeramente ajustaban su baile al canto, después, representando uno de aquellos caracteres, se detenían un momento y guardaban silencio. Oh divina Pegásea, que glorificas el talento, el cual, ayudado por ti, perpetúa la memoria de las ciudades y de los reinos, ilumíname a fin de que describa sus figuras tales cuales las he visto, y de que aparezca tu poder en estos cortos versos. Las luces formaron pues 5 veces 7 vocales y consonantes, y yo observé aquellas figuras conforme me fueron apareciendo. Diligite justitiam fue el primer verbo y el primer nombre que representaron. Qui judicatis terram fueron los últimos. Después, en la m del quinto vocablo, se quedaron formadas de modo que la estrella de Júpiter parecía en aquel punto de plata moteada de oro. Entonces vi descender otras luces sobre la parte superior de la m y detenerse allí cantando, según creo,
el bien que hacia él las atrae. Después, así como del choque de dos tizones ardientes salen innumerables chispas, de donde los necios deducen augurios, parecióme que se levantaban más de 1000 luces, y remontándose unas más y otras menos, según las distribuye el sol que las enciende, y cuando cada cual quedó fija en su puesto, vi que aquellas luces formaban distintamente la cabeza y el cuello de un águila. Aquel que pintó esto no tiene quien le guíe, antes bien, él guía todas las cosas, y de él procede esa virtud que mueve a los animales a dar una forma apropiada a sus nidos. Los demás bienaventurados, que anteriormente parecían contentarse con formar sobre la m una corona de lis, por medio de un pequeño movimiento concluyeron la figura del águila. Oh dulce estrella, cuántas y qué resplandecientes almas me demostraron allí que nuestra justicia es un efecto del cielo que tú adornas. Por eso suplico á la mente, principio de tu movimiento y de tu fuerza, que repare de dónde sale el humo que oscurece tus rayos, á fin de que se irrite otra vez contra los compradores y vendedores del templo, el que se fortificó con los milagros y la sangre de los mártires. Oh milicia celestial á quien contemplo, ruega por los que existen en la tierra extraviados por el mal ejemplo. Era ya antigua costumbre hacer la guerra con la espada, pero hoy se hace arrebatando aquí y allí el pan que a nadie niega nuestro piadoso Padre. Pero tú que escribes solamente para borrar, piensa que aún están vivos Pedro y Pablo, los cuales murieron por la viña que de tal modo echas a perder. Con razón puedes decir, tengo tan fijos mis deseos en aquel que quiso vivir solo, y que a consecuencia de un baile fué arrastrado al martirio, que no conozco al pescador ni a Pablo. Canto XVIII del Paraíso.